Ok, y 3, Salty, ya puedes. Bueno, muy buenas noches. Gracias por conectarse una semana más al Foro PLN 2022. Como siempre, un gusto tenerlos a todos y todas y estarnos viendo cada martes, los y las liberacionistas y bueno, y las personas también que nos acompañan de afuera también. Pues continuamos con lo que ha sido la exposición de el plan de gobierno vía costarricense con los diferentes temas. Y bueno, antes de iniciar, sí quería hacer un comentario porque ya que estamos celebrando el bicentenario, ¿verdad? El día de hoy, qué mejor forma de hacerlo a través del tema de lo que es la cultura, todo lo que significa para los costarricenses, nuestras raíces, todo lo que hemos vivido año con año, lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que le hemos enseñado a nuestros hijos de nuestra cultura. Y no solo podemos enfocarlo en nuestras raíces, sino que es un tema sumamente amplio, donde hay muchísimas personas que con sus talentos, con sus profesiones aportan a este gran sector que es el de cultura y que hemos visto en estos últimos años, como también ha sido uno de los sectores más golpeados por lo que ha sido el tema de la pandemia. Aparte de la pandemia, por un gobierno que ha tenido totalmente al descuido todo este sector. Entonces, para nosotros, pues es muy emocionante, es motivante ver cómo a través de una propuesta que se realiza para el plan de gobierno de don José María Figueres, vemos con esperanza de que todavía se pueden hacer muchas cosas y que es una prioridad para nuestro candidato este tema. Lo importante también mencionar de que aquí lo importante es sumar, todo se suma, todas las personas que quieran aportar y apoyar, aquí no hay exclusividades, esto es abierto y nosotros simplemente prestamos este espacio para que las personas puedan hablar, comentar y dar las propuestas a los liberacionistas para que se den a conocer. Entonces, sí es bueno dejar eso claro, que nosotros somos esa plataforma y que nosotros vamos a darle todo el apoyo y el soporte a nuestro candidato y que esto sea parte de lo que vaya a ser el éxito que estamos cosechando durante todos estos meses para lograr que don José María Figueres sea nuestro próximo presidente. Así que empezamos con las presentaciones. Vamos a iniciar con, bueno, nos pasaron una presentación y le doy la palabra a Marcos para que iniciamos con Alex Cuadra. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Comentarles que vamos a trabajar en 2 grupos. Vamos a hacer las presentaciones de 2 grupos diferentes. El primer grupo está compuesto por Alex Cuadra, Arnoldo Castillo y Francina Quesada. Y les comparto pantalla para que empiecen. Bueno, primero que todo, buenas noches a todas y a todos los que están hoy conectados. Muchas personas a las cuales conozco y les mando pues un gran abrazo. En primera instancia, pues queremos agradecer de parte de Arnoldo, de Francina, en mío propio, esta oportunidad que nos dieron de poder contribuir a este conversatorio y de poder contribuir a un tema que nos apasiona y que no solamente nos apasiona, sino lo hemos tomado con muchísima seriedad el trabajo que hemos venido realizando el grupo al cual yo en este momento pues pertenezco. Nos dimos a la tarea de poder construir esta propuesta no solamente dentro de nuestra experiencia personal en diferentes campos en los que nos desarrollamos, sino también a través, evidentemente, de la comunicación con muchas personas involucradas en los sectores o en el sector de la cultura, músicos, artistas, escultores, pintores, etcétera, etcétera, con el cual pues me ha dado la posibilidad y nos ha dado la posibilidad durante esta pandemia de tener, pues obviamente, relación y contacto. Como bien lo decía Adriana, y que quiero agradecerle personalmente a ella la oportunidad
de poder pues generar este trabajo que hicimos. Es un sector que está sumamente golpeado y que viene golpeado desde hace muchísimo tiempo y que sin duda, pues lo que queremos es efectivamente volver a la cultura, volver a las raíces y volver a aquello que realmente el Partido de Liberación Nacional y muchas de las personas que pasaron por el Ministerio de Cultura han demostrado que desean y quieren volver a la cultura. Este proyecto y esta presentación tiene mucho más fondo de lo que vamos a exponer. Vamos a ser bastante generales en el tema. Tiene una misión, tiene una visión, tiene un análisis en cada uno de los ítems que van ustedes a ver, pero sin embargo, pues obviamente por un tema de tiempo, no podemos visualizarlo absolutamente todo. Agradecerle a don Fernando Berrocal también esa posibilidad. Bueno, volvamos a la cultura. Es la frase que mejor describe la necesidad de invertir en el desarrollo de la cultura para que los líderes, la sociedad y las nuevas generaciones vean a la cultura como un verdadero motor del desarrollo económico y social del país. Este es el principio fundamental con el que nosotros construimos esta propuesta por las cosas que evidentemente anteriormente mencioné. Nosotros sin duda consideramos que el gobierno de José María Figueres debe valorar y considerar siempre un elemento fundamental de volver a nuestras raíces y poder generar a través de la cultura ese motor del desarrollo social y económico que sin duda genera la cultura en cualquier país del mundo y especialmente en nuestro país. Seguimos. Básicamente, todo este tema, volvamos a la cultura, gira alrededor de 5 ítems que hemos considerado fundamentales. De nuevo, esto no está escrito en piedra, esto es una propuesta que nosotros planteamos con el ánimo de poder desarrollarla y agregarle mayor valor si fuera necesario. Los ejes fundamentales que consideramos fue, número 1, el desarrollo económico social. Número 2, la protección del patrimonio cultural. Número 3, el fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos culturales. Número 4, el desarrollo de la infraestructura cultural. Y número 5, la reforma del Ministerio de Cultura. Vamos a ver lo que significa para nosotros el desarrollo económico, social y cultural. Creo que ahí nos fuimos como al final, no sé por qué. Sí, está en el final. Vamos para arriba, sí. Bueno, ahí lo van viendo. Ok, vamos a ver. Ahí está. La cultura debe ser la fuente de inspiración, así como el motor exitoso contra la pobreza. Asimismo, debe procurar la participación de las poblaciones más desfavorecidas en la producción y en el consumo cultural, libre de todo tipo de discriminación. De este concepto van a nacer los siguientes ejes o los siguientes ítems que tienen que ver con el tema de desarrollo económico y social de la cultura. Pasamos. Y voy a aprovechar ahora, antes de leerlo, y es de indicar que don Arnoldo Castillo, que sin duda fue parte de este hermoso equipo de trabajo, él por razones de trabajo está ahorita en Cartago y está evidentemente en un tema de ensayo, etcétera, etcétera, y se le ha complicado, tal vez en cualquier momento ingresa, así que ahí nada más me avisan si no, sigo con los ítems que le tocaba a él desarrollar. En el tema del desarrollo económico social de la cultura, nosotros consideramos que un elemento importante es desarrollar el emprendimiento artístico con el fin de estimular el empleo y el crecimiento económico del sector al dinamizar las economías creativas. Básicamente todo el desarrollo, y voy a leer cada uno de los ítems, pero básicamente todo el desarrollo de la economía y la parte social de la cultura, lo que nosotros estamos planteando acá fundamentalmente es generar
el mayor apoyo a todos los emprendimientos, a todas aquellas pymes, mipymes, pequeños empresarios, pequeños artistas, que sin duda, como somos nosotros, necesitamos dinamizarlo, necesitamos que el gobierno apoye de manera directa y real todos aquellos empleos para el crecimiento económico. El Ministerio de Cultura, a través de una investigación que hizo, en el cual nosotros, además, en la parte de la promoción y la producción, nos vimos a la tarea de analizar lo que contribuye todos los sectores de cultura al Producto Interno Bruto. El 2.2% conforman parte de lo que genera al Producto Interno Bruto el Ministerio de Cultura. Todos los manera generan el 2.2% al PIB. Y si le sumamos además todo lo que es la promoción de eventos, llega alrededor del 3.5. Eso quiere decir que todas las empresas de una u otra manera contribuyen de manera directa no solamente a los impuestos, a la renta, sino a la economía, a generar empleo. Y por lo tanto, para nosotros el elemento del desarrollo económico y social de la cultura es súper importante. Es por ello que incentivar el desarrollo de las empresas de cultura e industrias creativas es importantísimo en el tema de la alianza estratégica sector privado y sector público. Volver a la cultura también promoverá la realización de actividades artísticas en los parques de nuestro país para estimular el desarrollo y el consumo de la cultura. Otro elemento fundamental que consideramos importante y que lo vivimos ahora en el tema de la pandemia es utilizar adecuadamente y fortalecer todos los medios virtuales para poder llevar la cultura a todo el país, y no solo a todo el país, sino también al mundo, evidentemente, y fortalecer los medios tradicionales de comunicación, como es el caso de CINART, porque sin duda se ha perdido muchísimo el rumbo en este instrumento de comunicación que tenemos a la mano y que tiene el país y que tiene el gobierno. Y nosotros nos parece que debemos impulsar estos instrumentos de difusión para generar las necesidades actuales de la cultura de Costa Rica y para aumentar los estándares de comunicación de la actualidad. Además, promover la creación de grupos creativos a nivel nacional orientados al desarrollo de la animación digital, diseño, publicidad, cine, entre otros, con el fin de apoyar a las poblaciones más desfavorecidas del país y desarrollar un plan integrado de promoción de todas las artes mediante las estrategias de comunicación articuladas, y además fortalecer un programa que sin duda es un programa exitoso en el Ministerio de Cultura, que es el programa Hecho Aquí. Esto es lo que compone el elemento número 1 de todos los 5 elementos que consideramos como parte de volver a la cultura. Ahora sigamos con el que continúa. Protección del patrimonio cultural. Se fortalecerá la protección y restauración de los edificios patrimoniales en coordinación con las instituciones, con el sector privado, municipalidades, de tal forma que el resguardo patrimonial y material pueda impactar en la cultura económicamente a nuestras comunidades. Y continuamos. Este elemento quiero aclararlo, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que la Oficina de Patrimonio y Conservación de Patrimonio Cultural, en algunos de los casos, mucha gente ha dicho que hay que reformarlo, que hay que reestructurarlo, que hay que mejorarlo y hay que fortalecerlo. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo, y nosotros consideramos que eso es un elemento fundamental dentro del plan de volver a la cultura. Aquí vamos a marcar como elementos fundamentales y estratégicos la articulación de un plan de acción que permita el seguimiento estricto de todas las gestiones y labores del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, crear un plan de fortalecimiento para promover la promoción y la divulgación de la importancia de los patrimonios arquitectónicos, fortalecer las acciones para el patrimonio subacuático y arqueológico de nuestro país, crear planes de promoción para la visitación de sitios patrimoniales del país con fines turísticos y educativos. Esto es un elemento fundamental y necesario en el proceso de la reactivación económica, y desarrollar los planes de desarrollo cultural en las comunidades indígenas para fortalecer la protección del patrimonio material e inmaterial. Este es el elemento número 2 de esta articulación de Volvamos a la Cultura. ¿Alguien me avisa si se pega Arnoldo como para continuar? Si no, continúo. Hola, hola.
Ahí está. No sé si me escuchan. Sí, sí se Fuerte y escucha. claro. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí en medio de las celebraciones del Bicentenario en la propia, eh, en el propio centro medular de las celebraciones, que es Cartago. Y bueno, por eso no me había podido conectar antes. ¿Por dónde van? Hay Vamos con que el... seguir a la siguiente. Ok. Bueno, primero quería decirles que me siento muy honrado de poder participar y aportar un granito de arena a cualquier iniciativa que logre fortalecer nuestro sector, la cultura de nuestro país, que en los últimos años lo hemos visto bastante abandonada. Desde mi punto de vista, creo que no se han logrado objetivos importantes para hacer crecer este sector que es un sector que tiene que ver con la inspiración, que tiene que ver con un motor de, de energía, de economía, de motivación democrática para los pueblos. Es importante para inspirar a las nuevas generaciones para que la cultura de verdad sea un motor para el país. Uno de los puntos que estuvimos analizando para fortalecer y para crear es la gobernanza institucional y programas culturales. Nuestra propuesta dice promoverá estrategias de implementación de proyectos culturales libres de toda discriminación con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el quehacer artístico de nuestro país, así como la implementación de planes que procuren la producción cultural costarricense dentro y fuera de nuestras fronteras. Si quieres, avanzamos. Vamos a tener que realizar una revisión detallada de todos los programas de cultura existentes. Hay varios programas importantes que se les ha dado seguimiento gobierno tras gobierno, como los festivales, ¿verdad? Internacionales de las artes y otros programas que generan, digamos, un gasto importante, pero que definitivamente creemos que se pueden revisar para darle muchísimo más gestión a otros programas que también abarquen a otras áreas de la cultura, ¿no? Entonces dice, vamos a realizar una revisión detallada de todos los programas de cultura existentes con el fin de potenciar y mejorar los que mejor han impactado a la población costarricense. Asimismo, se reevaluarán y reformarán aquellos que no hayan cumplido con su cometido adecuadamente. Vamos a crear mecanismos para incrementar el número de producciones en todas las áreas artísticas. Hay ciertas áreas que, yo no sé si Alex lo comentó anteriormente, pero creemos que tenemos que sentarnos a escuchar al sector. Una de las cosas que nosotros proponemos es que hay muchas áreas en el sector. Acuérdense que el Ministerio de Cultura tiene una serie de instituciones que se gobiernan a sí mismos, y que cada una tiene planes y muchos de estos no tienen ni siquiera los recursos para poder implementarlos o la gestión adecuada para hacerlo. Entonces vamos a crear mecanismos para incrementar el número de producciones, promover propuestas de proyectos para el teatro y la danza que puedan ser implementados mediante giras en todo el país. El teatro y la danza son, bueno, Francini, que está en el área del teatro, es testigo de que es un área que se necesita reforzar, y la danza también. Capacitar y motivar a los miembros del sector artístico del Ministerio de Cultura con el fin de elevar su nivel de manera integral. No solamente capacitarlos en su área específica de trabajo, sino en otras áreas que puedan ayudarlos a promoverse, a poder lidiar con con las nuevas tendencias, con la modernidad. Ahora hay muchísimas otras formas de promover el trabajo y muchos de los artistas desconocen los mecanismos profesionales de promoción de sus propias obras. Eso me parece que es muy importante. Establecer mecanismos de motivación y capacitación para que la Orquesta Sinfónica Nacional se pueda establecer como una de las mejores de la región latinoamericana. Para nadie es un secreto que nuestra orquesta es un orgullo para el país
y siempre ha tenido un nivel bastante alto, pero creemos que necesitamos motivarla, llevarla a un poco más alto para que tenga realmente un liderazgo en la región. ¿Seguimos? Después dice, Costa Rica necesita una mejor infraestructura cultural para facilitar la promoción y divulgación de las diferentes disciplinas artísticas a nivel nacional y con ello permitir que la población de zonas rurales pueda tener mejor acceso a la cultura. Es reiterativa la queja de las zonas alejadas del área metropolitana de que no se han establecido los mecanismos para ser permanentes en crear cultura en las zonas rurales, en las zonas alejadas del país, y lamentablemente en estas zonas tampoco hay ni siquiera los recursos de infraestructura para poder darle continuidad, y eso es un área que ahora Francini les va a comentar de un proyecto que tenemos planeado para la infraestructura cultural. Pero bueno, mientras no esté, tenemos que crear mecanismos para llevar la cultura a los parques, a todo el país, de todas las maneras posibles, para que las diferentes áreas de la cultura puedan manifestarse por ejemplo, en los parques de los diferentes lugares del país. Realizar una revisión del plan integral. Establecer los mecanismos de financiamiento y de colaboración internacional para crear centros culturales en otras provincias y zonas alejadas de la capital cuya población podría estar en riesgo social. Esto de los centros culturales, tenemos que empezar a crear toda una planificación para crear esa infraestructura que les estaba hablando, de crear teatros o establecimientos que puedan quedarse permanentemente en las provincias, al menos uno por provincia, de manera importante, para que no tengamos nosotros que llevar los teatros, toda la infraestructura alquilada hasta cada provincia, cada vez que se vuelve algo carísimo y algo inmanejable. Luego, revisar una revisión del Plan Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico del Teatro Nacional de Costa Rica, con el fin de evaluar su viabilidad y ejecución. Ustedes supieron que hubo este plan que se presentó a la Asamblea Legislativa, no tuvo eco, no se pudo concretar. Hay que hacer un plan, una revisión integral para que nosotros podamos mantener este monumento histórico y lo podamos conservar. Ciertamente es un proyecto caro que entró en la corriente legislativa cuando vino la pandemia y pues no tuvo éxito, pero vamos a tener que revisarlo porque no podemos dejarlo así. Luego, dar seguimiento al proyecto de la Cinemateca Nacional, es un proyecto que se venía gestando, que se venía desarrollando desde hace algunos años y también quedó un poco truncado. Nos parece importante retomarlo y ver la viabilidad que existe o no para este proyecto. Propiciar la creación de una ley de fortalecimiento de la cultura para que los gobiernos locales designen un 3% de su presupuesto para los comités cantonales de cultura en todo el país. 2 minutos. Sí, perdón. Si esto se lograra implementar, compañeros, sería una maravilla que en las municipalidades designen un 3% para el presupuesto para la cultura, y en los comités cantonales sería maravilloso. Eso funciona también ya para el deporte y creemos que esto se puede implementar para la cultura. Yo creo que hasta aquí, por la limitación de tiempo, creo que hasta ahí llego yo. Gracias. De acuerdo. Gracias, Arnoldo. En cuanto al eje 5, reforma del Ministerio de Cultura, resulta indispensable realizar una reforma integral que permita articular la estructura organizacional del Ministerio de Cultura y sus dependencias con el fin de mejorar la gestión de los recursos públicos para fortalecer la cultura en nuestro país. Todos sabemos que el Ministerio de Cultura debe de modernizarse y de alguna manera articularse. Creo que hay que devolverse ahí, para ir diciendo yo los ejes de cada uno del punto 5.
que sería promover una reforma organizativa funcional del Ministerio de Cultura, que responda a las necesidades actuales de la sociedad costarricense, mejorar el uso de los recursos destinados a fortalecer la cultura en Costa Rica, reformar la Ley de Espectáculos Públicos para el fortalecimiento de los programas culturales, impulsar la formación y capacitación del recurso humano para lograr una mejora en la gestión administrativa y operativa en todo el ministerio, revisar, reestructurar y eliminar tramitologías que obstruyan o dificulten la labor cultural en el sector artístico costarricense. En otras palabras, modernizar y articular el Ministerio de Cultura. Para terminar, volvemos de nuevo a los ejes, a los 5 ejes, que es la que sigue, que es volvamos a la cultura, la lámina que sigue, que tendríamos de alguna manera el desarrollo económico y social de la cultura, en donde está desarrollar empresas culturales e industrias creativas o pymes, promover la cultura en los parques a nivel nacional, fortalecer el SINAR, desarrollar el emprendimiento artístico y estimular el empleo. En cuanto a la protección del patrimonio cultural, fortalecer y promover el patrimonio arquitectónico de Costa Rica, fortalecer y proteger el patrimonio material e inmaterial en las comunidades indígenas, establecer un seguimiento y monitoreo adecuado del patrimonio histórico en Costa Rica, fortalecer y proteger el patrimonio subacuático y arqueológico de Costa Rica. En cuanto a la gobernanza institucional y programas culturales, capacitar y motivar al sector artístico del Ministerio de Cultura para elevar su nivel de manera integral, potenciar y mejorar los programas culturales que han tenido mejor impacto, incrementar el número de producciones en todas las áreas artísticas. En cuanto al desarrollo de infraestructura cultural, crear centros culturales en todas las provincias del país, revisar el Plan Integral de Seguridad y Conservación del Teatro Nacional, crear una ley de fortalecimiento para designar un 3% del presupuesto de las municipalidades para cultura. Y por último, la reforma del Ministerio de Cultura, realizar una reforma organizacional funcional del Ministerio de Cultura, mejorar el uso de los recursos para dinamizar la cultura, reformar la Ley de Espectáculos Públicos para fortalecer programas culturales, capacitar el recurso humano para lograr una mejora en la gestión administrativa y operativa del Ministerio de Cultura y eliminar tramitologías que obstruyan la labor cultural del sector artístico. Diríamos entonces que volver a la cultura es una visión humanística con identidad nacional, con escenarios artísticos para todas las provincias, desde el arte y la cultura que vaya a todos los pueblos de Costa Rica, donde desarrollemos emprendedurismo artístico, empleo para los artistas. Y como digo Arnoldo, volvamos a la cultura es escuchar a los artistas, es volver a soñar. Volvamos a la cultura es sin duda alguna la cultura del buen vivir. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la presentación al grupo 1 y vamos con el grupo 2, que tengo entendido Marcela y Patricia van a intercalar la presentación. ¿Pueden abrir micrófonos? Bien, nosotros vamos a empezar con una pequeña introducción sobre nuestra presentación, pero les voy a comentar antes que el formato de nuestra presentación es el que nos fue pedido directamente por Isabel Paniagua, que es la coordinadora del programa de gobierno. Entonces, el formato es un poco diferente, ya lo van a escuchar. Lo que voy a leer a continuación es producto del trabajo conjunto de un grupo de artistas de los campos de las artes escénicas, musicales, plásticas, visuales, de la literatura, de la producción y de otras áreas conexas. Nos reunimos a solicitud de don José María Figueres Olsen para elaborar esta propuesta y fuimos coordinados por doña Elena Baruch. El nuestro es un grupo muy diverso, pero muy equilibrado, sobre todo en lo que respecta al balance juventud-experiencia.
y a todos nos une un conocimiento amplio de los logros del Partido de Liberación Nacional en el vasto campo de la cultura. Muchos de nosotros fuimos testigos y somos producto de las grandes reformas culturales que se han hecho en la Segunda República. Estos logros han sido parte de nuestra inspiración y son una llamada de atención para que tratáramos de evitar a toda costa cualquier intento de improvisación. Toda nuestra propuesta ha sido visualizada tomando como norte la sabia propuesta del bien vivir. Nuestra propuesta tiene un nombre y se llama Fortalecer la cultura en el camino hacia el buen vivir. Un país que reconoce la importancia de la cultura es un país con un futuro orientado hacia la defensa de las libertades y las garantías constitucionales. El Partido de Liberación Nacional valora el rol estratégico y fundamental que cumple el sector cultura como sustento y soporte emocional y estético del país, especialmente en tiempos de crisis, así como el rol protagónico que puede y debe jugar en la reactivación económica. El programa de cultura del Partido de Liberación Nacional ahondará en la construcción de una cultura para la paz y el desarrollo humano, promoviendo la inversión pública, privada e interinstitucional para incrementar la oferta de bienes y servicios culturales, siempre bajo los principios de respeto irrestricto a las libertades creativas de las personas, grupos organizados y comunidades, y en apego a los principios de transparencia, inclusión, equidad de género y no discriminación. Consideramos que es el momento propicio para fortalecer al Ministerio de Cultura y Juventud, aprovechando todas las oportunidades de mejoras que nos presenta la actualidad, para contribuir a una mayor democracia cultural en el país y responder con compromiso, solidaridad y creatividad a un diverso y no suficientemente valorado sector cultural, con el objetivo de potenciarlo y conducirlo al camino de la reactivación. La cultura ha de ser, por tanto, un eje transversal de todo el plan de gobierno. Haremos que el arte y las expresiones culturales sean más accesibles a la población costarricense, convirtiéndolos en nuestra mejor herramienta para restablecer y fortalecer el tejido social y promover la integración y la sana convivencia a toda la población. Antes de continuar, quisiera pedirle a Marcela unos comentarios sobre esta introducción. Sí, sería como una breve reflexión, un retomar las bases fundamentales con las que se creó el Ministerio de Cultura y con la que se crearon los movimientos culturales del país, basados en un gran orgullo de construir país. Yo creo que tenemos que recordar que generaciones anteriores se dedicaron a construir este país que es hoy todavía un ejemplo a nivel internacional, pero que estamos aún en un momento de crisis que puede realmente transformar y llevar a que todos estos principios se borren o se eliminen o se olviden. Creo que aunque suene tal vez y nos cueste decirlo, hay que regresar a la inspiración, hay que regresar a creer en que las acciones que día con día hacemos tienen definitivamente consecuencias a nivel cultural y en todos los campos. Entonces es un llamado, queremos hacer un llamado de regresar a este
ser costarricense, que nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron muy claro, de tener este orgullo de construir, de hacer país. Gracias, Marce. Como les dije, el formato de nuestra propuesta fue el pedido por Isabel Paniagua y la etapa 1 es lo urgente que puede hacerse a petición de don José María en los 100 primeros días de su gobierno. 1. Realizar en el marco del 50 aniversario de la creación del Ministerio de Cultura y Juventud una revisión general de los objetivos y la razón de ser de la institución como ente rector de la cultura del país para transformarlo en un gran motor de desarrollo social, identidad cultural y promotor de una nueva visión de la cultura a nivel nacional. 2. Diseñar un proyecto estratégico de articulación permanente entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública para fortalecer los vínculos entre educación y cultura, poniendo toda la riqueza de las artes al servicio de la innovación pedagógica y en la articulación directa con las fuerzas vivas del sector cultural del país. Para nadie es un secreto que estamos en una crisis educativa violenta. 3. Mantener una comunicación constante entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud para que los protocolos de salud necesarios en el contexto de la actual emergencia sanitaria se definan teniendo en consideración las necesidades particulares para la reactivación económica de la actividad cultural del país. 4. Crear desde el Ministerio de Cultura y en estrecha colaboración con los Ministerios de Salud y Educación, el proyecto Cultura Preventiva para el Bien Vivir, utilizando todas las herramientas que proporcionan las diferentes manifestaciones artísticas y culturales para generar conciencia en todos los niveles educativos sobre la importancia del respeto y el cuidado hacia nuestro propio cuerpo y al cuerpo de los demás. Marcela, tal vez algún comentario sobre esto porque nos parece una de las cosas. Sí, consideramos que este punto es muy importante y hay en la actualidad cantidad de textos, por ejemplo, de la nueva dramaturgia canadiense que conozco, que hablan muy específicamente sobre estos temas de cuidado del cuerpo, de respeto al cuerpo, de que se pueden retomar, que se pueden tomar y difundirlos a nivel de poblaciones desde las primarias hasta las secundarias. Pues echar mano de todas las herramientas posibles para poder llevar a cabo a través de las manifestaciones artísticas una labor fundamental de salud en el más amplio sentido de la palabra. Gracias. Dice el 5, crear un espacio participativo permanente con todos los subsectores artísticos y culturales para rediseñar el plan estratégico del sector y definir sus mecanismos de ejecución a corto, mediano y largo plazo. 6, revisar y actualizar la legislación cultural del país para que represente las necesidades culturales de la Costa Rica del siglo XXI. Identificar las oportunidades de mejora de cada una de las instituciones culturales existentes y que han representado un esfuerzo histórico de inversión del Estado costarricense. Revisar, reactivar e implementar los convenios existentes de intercambio y cooperación cultural internacional o crear nuevos convenios que permitan promover el talento costarricense en el mundo, la participación en importantes festivales internacionales y las oportunidades de formación y capacitación avanzada en diferentes áreas del saber vinculadas con el arte y la cultura.
y hacer más accesible la información específica sobre la situación económica del sector cultural y los aportes que realiza al país para incidir positivamente en la toma de decisiones estratégicas de la inversión estatal. Sobre estos últimos dos puntos, también quisiera tus comentarios, Marcela, sobre todo de reactivar e implementar convenios, cosa que se ha venido abajo. Sí, sabemos que existen múltiples convenios con muchos países de primera mano. Tengo conocimiento sobre todo de los convenios con México y con España, y que en muchísimos de los casos no son aprovechados y se pierden. Entonces, pues no permitir que se pierda ninguna de estas posibilidades de que el arte costarricense salga y sea conocido y reconocido en el exterior. De hecho, hay cantidad de esfuerzos que hacen artistas costarricenses, sobre todo a nivel individual, sin apoyos estatales para poder darse a conocer. En el campo de la danza es muy llamativo que cantidad de bailarines tengan la posibilidad de estar desarrollando carreras en Europa, pero a su vez existen convenios que podrían promover de manera muchísimo más generosa esta posibilidad. Gracias, Marce. Luego sigue la etapa 2. La etapa 2 es durante el gobierno 2022-2026. El punto 1 es convertir al CINART en una ventana para visibilizar y difundir el arte costarricense, además de utilizarlo como un espacio de apoyo permanente a los ministerios de Cultura y Juventud, Educación Pública y Salud. Segundo, velar por la expedita reglamentación e implementación de los proyectos de ley del sector cultura que hayan sido aprobados en administraciones anteriores. Ahí tenemos que decir que muchas de estas leyes no se aplican porque durante años no han sido reglamentadas y son leyes excelentes. Tercero, apoyar las rutas culturales existentes y promover la creación de nuevas rutas en las diferentes zonas del país en estrecha coordinación con el ICT y los gobiernos locales, apoyando la expresión de las diferentes identidades regionales. Esto, Marce. Sí, pues yo creo que es una fuente inagotable de posibilidades de trabajo. O sea, el hecho de que existan espectáculos en constante exposición, artesanía, etcétera, para la gran cantidad de turistas que nos visitan, ¿no? Muchas gracias. Dice el siguiente punto, revisar los costos de alquileres de todos los teatros adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud para que brinden mayor apoyo a los grupos nacionales y aumenten las coproducciones y los contratos de riesgo compartido. No es para nadie del sector cultura un misterio que los alquileres de los teatros que son nacionales y dependen del ministerio se han vuelto prohibitivos, así prohibitivos. Cuando tradicionalmente todos los teatros, el Teatro Nacional, colaboraba con cantidad de grupos independientes en coproducciones para poder tener sus funciones en este espacio que finalmente es de todos los costarricenses. En este mismo rubro, fomentar una política de puertas abiertas al arte y la cultura en los diversos espacios e instituciones públicas que permita programar una amplia y diversa gama de actividades culturales. Marce, yo quisiera que ahondaras en esto porque esto es de suma importancia. Sí, bueno, creo que hablábamos, Patricia, y tal vez
Tú que tienes una idea como más amplia de todos estos espacios posibles, ¿no? Es Para presentar espectáculos. el punto es este, nos quejamos siempre de que no hay espacios. Y es verdad, pero no es verdad. En realidad, por ejemplo, todos los edificios de los tribunales de justicia tienen excelentes escenarios. Muchos de los edificios de la Caja Costarricense del Seguro Social tienen excelentes escenarios, pero muchas veces se utilizan nada más para las reuniones, para las cuestiones, para clases maestras de los hospitales, etcétera. Pero son prácticamente pequeños teatros. Entonces la idea es hacer convenios en que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ponga un aporte y la institución otro aporte y se renueven esos espacios, no habría que construirlos. Ahí está la unidad de prestaciones sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, es un teatro para 600 personas y es un teatro, pero no tiene luces, no tiene no sé qué, el camerino está lleno de chunches, es ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas es la que nosotros quisiéramos rescatar a través, por eso comentábamos en el punto anterior, de la inversión interinstitucional, no solo la inversión de parte del Ministerio de Cultura o de la inversión privada, no, también la inversión interinstitucional, así como es obligación para las instituciones comprar arte costarricense cada vez que se hace un edificio, así también ayudar a mantener estos espacios para que puedan ser utilizados y crear crear una coordinación para que esos espacios, para que nuestros propios artistas puedan ir y artistas que vengan puedan ir y rotar por todo el país y no estar centralizados en la GAM. Y también, así, de esta manera, promover nuevos públicos. Exacto. De tal manera que sea, si es con el Seguro Social, pues que los afiliados a la Caja, los derechohabientes tengan alguna prioridad, algunos descuentos, qué sé yo, para asistir a los espectáculos. Ahora, presentar un proyecto de ley para que las municipalidades destinen un porcentaje de acuerdo a sus capacidades económicas para fortalecer la inversión en el arte y la cultura local, así como en el fomento de actividades culturales propias de cada zona del país, contribuyendo a la sostenibilidad del tejido cultural, los encadenamientos productivos y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Promover e incentivar la inversión privada en las artes, otorgando beneficios tributarios a los sujetos o empresas privadas que donen o inviertan en proyectos culturales, hasta por un monto tope, no importa, definido por el Ministerio de Hacienda, pero que haya un incentivo, por favor. Sí, hay ejemplos que se pueden tomar como modelos o que se pueden estudiar en muchos otros países donde esto es una realidad y bueno, de alguna manera podríamos buscar una adaptación a nuestra realidad costarricense. Es correcto. Fortalecer la producción y la circulación cultural fuera del gran área metropolitana. Fortalecer las instituciones educativas del Ministerio de Cultura y Juventud, tales como el CINEM, el Taller Nacional de Teatro y el Taller Nacional de Danza, y los programas formativos de los museos, importantísimo, más si se quiere proteger el patrimonio, etcétera. Crear un programa especial de búsqueda y apoyo de talentos artísticos a nivel nacional en coordinación con los gobiernos locales, con el MEP y la empresa privada. Esto es importantísimo porque los muchachos de áreas rurales que son verdaderos talentos a veces se nos escapan de las manos porque no tenemos un formato hecho para localizarlos y para ayudarles. 5 minutos. Gracias.
Revisar y actualizar las políticas de todas las instituciones culturales para que sean ejemplo nacional de inclusividad y paridad de género, y desarrollar y mejorar las plataformas virtuales multiservicios para la difusión cultural, los sitios web, las aplicaciones, podcasts, streamings, etc. Y la etapa tercera es lo que querríamos dejar sembrado al final de la administración. Primero, una legislación cultural actualizada que represente las necesidades de un país del siglo XXI, así como una institucionalidad fortalecida para los años futuros. Segundo, institucionalizar la paridad de género en los puestos de dirección de todas las instituciones del sector. Tercero, hacer accesible el arte y la cultura nacional a toda la población costarricense y a quienes nos visitan. Cuarto, institucionalizar y formalizar la cooperación permanente entre los Ministerios de Cultura y Juventud y Educación Pública en diversos programas educativos que permitan la inclusión de las artes como eje transversal de la educación nacional. Dejar implementada una asignación de al menos un 1% del presupuesto del gobierno central para invertir en cultura, según lo establecido y recomendado por la UNESCO. Tengo que decir aquí que los únicos que han logrado eso han sido gobiernos de liberación nacional. Promover un mayor consumo cultural nacional a través de la implementación de un IVA preferencial para el sector cultural, equiparándolo al 2% del que tienen en educación. Dejar un ministerio funcional y altamente productivo con sus instituciones adscritas, articuladas y coordinadas a través de espacios colaborativos, maximizando los recursos administrativos para facilitar la producción y la divulgación del trabajo artístico y cultural en todos los rincones del país. Me brinqué un punto importantísimo: ajustar la utilización del presupuesto del Ministerio de Cultura a las formas más eficientes de inversión, eliminando el exceso de burocracia institucional y la pérdida de recursos. Quedarán institucionalizadas las alianzas público-privadas entre las instituciones del sector y los grupos independientes. Formalizar una política de inclusión en todas las instituciones culturales del país, crear procesos de mejora en la gestión del patrimonio cultural material e inmaterial para fortalecer las identidades nacionales y provinciales y para garantizar el respeto a una sociedad diversa, multiétnica y pluricultural. Financiar, en conjunto con los gobiernos locales y el sector privado, la construcción de nueva infraestructura cultural en cantones ubicados fuera de la GAM, actualizar los diferentes inventarios culturales para que reflejen la realidad de lo que ofrece el país y fortalecer y actualizar las bibliotecas, videotecas, fonotecas y otra serie de archivos culturales. Ahí, a fin de evitar también que nuestro propio patrimonio cultural, muchas veces intangible, otras veces no tanto, se pierda, como ha sucedido con mucho patrimonio coreográfico. Y terminamos nuestra propuesta con una frase de don José Figueres Ferrer: la belleza se aprecia más cuanto mejor se la conoce. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos grupos por su participación. Ha sido bastante interesante. Bueno, algunos puntos que desconocía, pues lo hacen a uno pensar un poquito. Le cedo la palabra a Adriana. No sé si tiene algún comentario y abrimos espacio para preguntas. Se une el espacio de comentarios y preguntas. Por el momento nadie tiene la mano levantada. No sé si alguien por ahí quiere hacer alguna consulta, duda o tiene algún comentario que hacer. Recuerden, 1 minuto y medio para hacer cualquier tipo de pregunta o consulta. Bueno, estamos en un espacio donde
hay bastantes personas que están enteradas de diferentes temas con respecto a la cultura y los invito a hacer algún comentario o hacerles alguna pregunta que no todo el tiempo los tenemos al alcance, ¿verdad? Aquí tenemos a 6 personas que están involucradas, entonces creo que sería bueno si alguien tiene alguna Marco, duda, pues, en el chat creo que hicieron algunos comentarios. Tal vez podría leerlos porque hay gente que tal vez prefiere compartir así, no en voz alta, pero creo que es importante al final. También igual en el Facebook Live, voy a leer uno rápidamente, de Luis Eduardo Ariamuno Pérez, dice: lo planteado es muy importante y necesario, pero es necesario plantear el cómo se va a lograr. ¿De dónde sale el recurso financiero y humano? Es necesario para diferenciarnos de los partidos contrarios y que no se sienta como demagogia, pues el consumidor de arte y cultura es muy crítico y analista. Sí, bueno, yo ahí lo que tengo que agregar es que el comentario es absolutamente correcto, ¿verdad? O sea, una de las cosas que nosotros pues analizamos, y creo que todos los que estamos aquí involucrados lo entendemos, uno de los problemas que existen en este momento y que vienen desde hace rato, es el problema del déficit fiscal, y ese problema pues sin duda no va a ser un tema que se va a resolver en el corto plazo. Entonces, el comentario es correcto en el sentido de que pensar en realidad aumentar ese presupuesto, ¿verdad? Que está además planteado y ya presentado a la Asamblea Legislativa para el 2022, es realmente pues ilusorio pensarlo, pero sin embargo en la propuesta que en ambas partes escuché, tanto en la presentación nuestra como en la presentación de Marcela y de Patricia, está el tema también del involucramiento de los gobiernos locales. Sin duda, eso es un elemento fundamental para poder empujar más ese proyecto cultural, no solamente empujarlo, sino también ayudar, que es lo que planteábamos al inicio, de las pequeñas empresas o los sectores realmente golpeados por la economía, los sectores alejados del GAM, que sin duda es ahí donde creemos nosotros que debemos empujar y pensar además de aumentar. se nos cayó. Perdón, y ya con esto termino. La capacitación es fundamental y por lo tanto el fortalecimiento de la institucionalidad también. Patricia, estás pidiendo réplica también, así que te doy la palabra. Yo lo que quería decir es que por eso en nuestro programa planteamos mucho la redistribución del presupuesto del Ministerio de Cultura, una redistribución y una reingeniería ahí para que lo poco que hay no se, por un lado, no se diluya y por otra parte no vaya a aumentar o que a pagar por una burocracia que al final de cuentas, bueno, el Ministerio de Cultura debería ser el ministerio menos burocrático del país. Esa es la verdad. Y entonces, algunas veces no se trata únicamente de más dinero, sino se trata de la distribución del dinero. Desde luego, por eso planteamos también una serie de incentivos, porque donde no hay incentivos para que las empresas privadas o para que haya un intercambio interinstitucional, pues no se va a dar. Por ejemplo, nosotros no estamos planeando que se pueda construir un teatro en Cartago y un teatro... No, pero hay muchos lugares en Cartago que con una poca inversión se pueden reforzar y pueden convertirse en lugares, así los hay
en prácticamente todas las provincias y en muchísimos de los cantones. Entonces, no se trata de ir a construir un teatro en los 82 cantones del país. Se trata de un poco de redistribución. Por eso nosotros planteamos que en los primeros 100 días tiene que haber una revisión general de no solo de los objetivos y la razón de ser de la institución, sino también de muchos engranajes y de funcionamiento de la institución. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque hay que seguir produciendo mientras se van consiguiendo las cosas. Es así. Muchas gracias por las dos participaciones y tenemos dos manos levantadas. Una es la de Alejandro. Alejandro, puedes abrir tu micrófono, tienes tu minuto y medio. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Dos o tres consideraciones me parece que es importante con el sector cultura y juventud, que debo decir que lo conozco bastante bien, porque tengo más de 30 años de estar ahí metido. El sector cultura es un archipiélago, ¿verdad? El Ministerio de Cultura como ministerio. Y es importante considerarlo porque es un ministerio pequeño, pero con una gran cantidad de instituciones. Bueno, que aquí no se mencionó el sistema de bibliotecas, todo el tema de museos, el tema de las casas de cultura, etcétera. Con un presupuesto muy limitado, solo se logró tener 1% del presupuesto nacional en la administración Arias. ¿Verdad? Cuando estuvo Nene Carballo de ministra de Cultura y Juventud. Y es importante notar, y la idea era haberlo mantenido, pero al final no se ha logrado y cada día viene menos. Inclusive yo me objeté y reclamé la moción que se ha presentado, inclusive por nuestra fracción el año pasado, al presupuesto nacional, porque me pareció que era excesiva el recorte que se estaba planteando en el Ministerio de Cultura, porque me parecía que era un recorte que no conocía, que quien lo planteó no conocía el ministerio. Y entonces eso hay que tener cuidado a ver cuando uno plantea cosas. El ministerio, hay que recordar también que desde la administración creo que Obregón se empezó a trabajar todo el tema de la política de derechos culturales, en la cual este año precisamente se está venciendo y que implica retomar esa política. Me parece que ahí hay muchas cosas que se han hecho y que hay que retomarlas y fortalecerlas. Todo el tema de la ciudad, cultura satélite, que permite ver cuánto se aporta al Producto Interno Bruto, entender que el sector cultura es sector cultura y juventud, porque siempre dejan a la juventud por fuera, y juventud es una rectoría específica en políticas públicas, que también hay una ley que exige que hay que emitir políticas públicas en la población joven, ¿verdad? Entonces tenemos política cultural y política de juventud, y esas son dos áreas que hay que tenerlas siempre presentes y no obviarlas. Y un tercer elemento que me parece que es importante anotar. Creo que hace como 15 años más o menos hubo un proyecto de ley para el 3% de los comités culturales por parte de los municipios. Y habría que estudiarlo porque antes de plantearlo es mejor estudiar la legislación. Porque la Sala Constitucional había declarado, valga la redundancia, inconstitucional ese 3% del sector de cultura. Inclusive habíamos hablado inclusive con un proyecto que tenía Guido Alberto Monge, yo no sé si se acuerdan, que era destinar un recurso a los comités de cultura de cada municipio y a los comités cantonales de la persona joven de cada municipio. Y en eso se estableció que era inconstitucional, y el de deportes no, porque ya eso estaba desde 1971, ¿verdad? Yo no sé si se acuerdan que era primero 1.5 y se subió a 3 en el 3, ajá. Entonces hay que revisar bien la legislación para no uno ofrecer y resulta que después nos dice la sala que es inconstitucional. Entonces hay que estudiar un poquito más a fondo los alcances de la legislación que tenemos. Conste que yo estoy de acuerdo en que todos los... ¿En tiempo, Alejandro? Tienen que la municipalidad pueden asumir, arrimar recursos perfectamente. Por eso nosotros planteamos que hay que hacer una revisión de la legislación,
porque hay muchas leyes que están ahí y que están archivadas. Se pasó la legislación, por ejemplo, la ley del libro, para quitarle todos los impuestos a los libros y a otros insumos, como las pinturas, los crayones, los lápices, las cuestiones, todo eso pasó, y como nunca se reglamentó, nunca se ha puesto en funcionamiento esa ley. Como esa, hay otras varias leyes, y esa que dice usted es correctísimo para que pasara de un 1.5 a un 3%, y es verdad que fue declarado inconstitucional, y planteamos que tiene que haber una revisión, y esa revisión debe ser rápida en los primeros 50 días del gobierno, para ver qué se puede salvar, qué se puede, porque si la ley ya está aprobada, es cuestión de voluntad política el reglamentarla. Y sabemos perfectamente que nuestro candidato tiene toda la voluntad del mundo con respecto a la política, con respecto a la cultura. Él lo ha manifestado así y lo ha manifestado así muchas veces. Muchas gracias. Tenemos a Adriana Calvo, que nos levanta la mano. Adriana, 1 minuto y medio. Buenas noches. Muy interesantes todas las propuestas que plantearon ustedes. ¿Se podría pensar en esas propuestas como productos? Cada producto para vender, para poder promover, promocionar, se tiene que utilizar como una necesidad, se tiene que vender como una necesidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la cultura se convierta en una necesidad para que se le dé el presupuesto adecuado? El gran problema aquí es que los niños y jóvenes están dejando lo que es la cultura costarricense muy de lado. Lamentablemente, uno va en otros países como Chile, España, México, que es un orgullo cuando interpretan alguna canción de la cultura de ellos, es un entusiasmo que los embarga. En cambio, lamentablemente en Costa Rica, uno ve que las personas jóvenes más bien lo consideran a veces hasta ridículo. Entonces, aquí el punto medular es cómo hacer que la cultura sea una necesidad para el desarrollo y surgimiento de Costa Rica como nación, comunidad, como integrada frente al mundo, de cara al mundo. Entonces, ¿qué propuesta casi es una emergencia cultural? ¿Cómo se pueden volver a las bases de la cultura costarricense para que los niños y jóvenes sientan ese orgullo patrio y esto genere una empatía en el gobierno para decir, sí, claro, la cultura es una necesidad? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Adriana, yo quisiera decirle algo a usted. Usted dice que los niños y los jóvenes están dejando la cultura de lado. No es así. Los niños y los jóvenes no están dejando la cultura de lado. El gobierno que tenemos ha hecho que la cultura quede de lado en la vida de los niños y los jóvenes. Y ahí es donde está el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo con las jóvenes generaciones. Por eso planteábamos nosotros que hay una emergencia, y la va a haber gravísima, educativa. Y usted tiene razón, vamos a tener que abocarnos fuertemente y muy seriamente para ver cómo rescatamos todo eso que Marcela comentaba también, todo lo que se ha perdido, porque no es solo lo que no se está haciendo, sino lo que se ha dejado perder. Okay. Gracias. Le doy la réplica al grupo 1, ya sea Francina o Alex. No. Yo había levantado, perdón, Alex, yo levanté. Perdón. Nada más voy a hacer este comentario pegando un poco lo que Alejandro mencionaba, que tiene que ver con el tema del Instituto de la Juventud, ¿verdad? Y que, bueno, por cosas de la vida me tocó estar ahí en el gobierno casualmente del señor presidente José María Figueres. Y aquí es donde pega un poco el comentario de Adriana con el de Alejandro, y por eso tiene mucha relación, sin duda, el Ministerio de Cultura como ente que integra esas dos vertientes de la cultura y la juventud.
ahí hay que hacer un esfuerzo de integración casualmente institucional para generar, fortalecer esos valores en los jóvenes a través de cómo, de los instrumentos que ahí planteábamos, de los instrumentos virtuales, los instrumentos de la televisión, los medios de comunicación, porque para nadie es una realidad que esta observación que Adriana hace, y en el caso particular, en el mío, que tengo una hija de 17 años, eso es un tema real, que va desde la educación de los padres, ¿verdad? Desde la educación de la familia, hasta la educación propia de primaria, secundaria, etcétera, pero que sin duda en una buena articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación podemos fortalecer esos valores. Francina. Bueno, otra cosa que yo quería decir con lo que dijo Adriana, es la identidad nacional. De alguna manera, cuando uno quiere conocer una sociedad, vaya al arte para conocer esa sociedad. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer es un trabajo para fortalecer esa identidad nacional y también desde la cultura. Cuando dice Adriana que los gobiernos creen que la cultura es un gasto y tal vez no una inversión, es porque no se dan cuenta del poder inmenso que tiene el arte. De hecho, desde siempre, pero sobre todo desde los griegos, vemos cómo se utilizaba la danza, el teatro, para crear una ideología y una conciencia. Tener esa conciencia nacional, tenemos que partir desde la identidad, desde entender que el arte de una cultura es su espíritu, y hemos perdido el espíritu de Costa Rica. Por eso tenemos que crear un vínculo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para crear el sueño de la identidad costarricense que hemos perdido en el camino. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, creo que ya cerramos el periodo de preguntas, comentarios y le doy el pase a Adriana. Adriana. Muchas gracias. No, primero, bueno, porque quiero dejar algo claro, porque nosotros todos conocen que este foro lo llevamos haciendo ya casi 2 años. Hemos tenido muchísimos temas y que lo hemos puesto a disposición del propio candidato y de don Fernando Berrocal para que sea utilizado para exponer todos los temas del plan de gobierno en vía costarricense. Queremos dejar claro que nosotros les dimos cierto tiempo a los dos grupos de compañeros, les dijimos que entre ellos se distribuyeran el tiempo. Me están insistiendo que Nuri tiene una presentación de Economía Naranja, nosotros la teníamos como expositora, pero lamentablemente hasta les dimos 5 minutos más, cada uno expuso 25 minutos. Entonces ya eso pues no, me da mucha pena, pero no es que nosotros no queramos. Y lo quiero dejar claro porque estoy recibiendo varios mensajes y nosotros en esto somos muy transparentes y somos muy consecuentes con la forma en que hacemos los foros. Entonces queremos dejarlo claro de que nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien y darle la participación a todos, pero en este caso no sé cómo se distribuyeron el tiempo, pero se les dio el tiempo que era requerido. Entonces, no se puede alargar más el foro. No sé, ya tenemos todas los comentarios, preguntas. Creo que hay muchos comentarios muy positivos en el chat del Zoom. Y nada más recordarles que, bueno, que esto, como todo, esto no se trata de un lado ni de otro, sino que se trata lo mejor para el candidato, se trata de sumar, se trata de crear, de incorporar espacios y que al final de cuentas todos vamos en una misma dirección y es darle las mejores propuestas y el apoyo posible a nuestro candidato para que en febrero 2022 sea nuestro próximo presidente. Y todos sabemos, estamos conscientes que con Liberación Nacional Costa Rica siempre ha estado mucho mejor. Y en cultura es totalmente así, comprobadísimo y todo que llevamos, o sea, en lo personal, veo que llevamos casi 8 años perdidos con estos 2 gobiernos del PAC y yo creo que ya es hora de cambiar. Las propuestas están increíbles, o sea, ojalá que en verdad podamos retomar todo esto y poder crear y darle vuelta a lo que ha sido el tema de cultura a nivel nacional. Hay mucho que hacer, mucha tarea por hacer, desde todo lo que es propuestas para los grupos específicos de cultura, también la renovación de estructura, todo lo que son leyes,
Creo que hay muchas cosas que hay que reformar, creo que nos estamos quedando como en el pasado, ¿verdad? Ahí las cosas simplemente se quedan congeladas y creo que es importante volver a retomar todo esto para poder construir y poder darle al país, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos el mejor legado que podamos de la parte cultural en Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias a doña Patricia, a doña Marcela, a Nuri, a Alex, a Arnoldo, a Francina. Y pues nos vemos el próximo martes en otro foro más, con otro tema más del Plan de Gobierno de Vía Costarricense. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Y se pueden despedir, abrir micrófonos para que todos se despidan. Muy buenas noches a todos. Gracias por la participación. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. También se le